Bienvenidos a este viaje a través del tiempo en nuestro canal de YouTube. En el episodio de hoy, exploraremos las pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX, un periodo marcado por cambios significativos en el tejido económico de diversas naciones europeas, con un enfoque particular en España. Analizaremos cómo este siglo testigo de importantes reformas y desafíos contribuyó a moldear la realidad económica de la época. Acompáñennos en este fascinante recorrido por un desarrollo que, aunque insuficiente en algunos aspectos, sentó las bases para el devenir de la historia económica. La reforma agraria liberal, liderada por los gobiernos del siglo XIX, especialmente los progresistas, buscaba cambiar la concepción jurídica de la propiedad de la tierra. Esto implicó la abolición de antiguas formas de propiedad y la consolidación de la propiedad privada como elemento esencial del sistema económico capitalista. La reforma incluyó medidas como la abolición de señoríos y derechos jurisdiccionales, así como la desamortización de tierras de la Iglesia y los ayuntamientos, convirtiendo la tierra en una mercancía comerciable. A pesar de la abolición de los señoríos, muchos antiguos señores pudieron transformar sus tierras en propiedad privada. Para los campesinos, la situación mejoró poco, ya que después de la reforma, muchos se convirtieron en arrendatarios o asalariados de propietarios privados, exacerbando el problema del jornalerismo. La lenta y limitada transformación agraria contribuyó a la marginación de España en el proceso de industrialización. La desamortización en España, considerada una reforma agraria liberal, abarcó leyes iniciadas a finales del siglo XVIII y llevadas a cabo principalmente por gobiernos liberales del siglo XIX. Este proceso se extendió desde 1798 hasta 1924 y consistió en la apropiación estatal de tierras y bienes inmuebles, previamente no enajenables, pertenecientes a entidades como la Iglesia y órdenes religiosas, así como tierras comunales y baldíos de los municipios. Estos bienes se pusieron en el mercado mediante subastas públicas y los ingresos obtenidos se destinaron a la amortización de la deuda pública del Estado. Los objetivos de la desamortización incluían recaudar fondos para gastos estatales, transformar el régimen jurídico de la propiedad agraria, fomentar una revolución burguesa, crear propietarios favorables al liberalismo y promover la libertad de comercio. Se nacionalizaron los bienes de manos muertas, sin indemnización, y se vendieron en subasta, aunque no siempre se cumplió con la división de las tierras en lotes. Se admitió el pago con títulos de deuda pública y pagos aplazados, beneficiando a la burguesía y permitiendo la amortización parcial de la deuda estatal. Las primeras medidas desamortizadoras datan del reinado de Carlos IV, incluyendo la venta de propiedades de la Compañía de Jesús. Durante la Guerra de Independencia se vendieron bienes del clero regular y de la nobleza antifrancesa. Las Cortes de Cádiz en 1803 decidieron la nacionalización de bienes de órdenes militares, la Inquisición y conventos, sentando precedentes para desamortizaciones liberales posteriores. Durante el trienio liberal se aplicaron medidas como la supresión de monacales y la desamortización de bienes de propios y baldíos. Sin embargo, la restauración absolutista bajo Fernando VII revirtió estos cambios, generando descontento entre la burguesía que había adquirido estas propiedades. Durante la regencia de María Cristina de Borbón, en la década de 1830, España enfrentó problemas económicos, guerras carlistas e inestabilidad política. La desamortización de Mendizábal, 1836-1844, se llevó a cabo mediante decretos firmados por el ministro Juan Álvarez de Mendizábal con el objetivo de vender propiedades de compañías religiosas suprimidas y sanear las finanzas estatales. Entre 1836 y 1844 se vendieron tierras y casas por valor de 3.447 millones de reales.
La desamortización de Madoz, 1855-1895, bajo el reinado de Isabel II, fue impulsada por el ministro Pascual Madoz en 1855 con la Ley de Desamortización General. Esta ley puso a la venta todos los bienes de propiedad colectiva, generando alrededor de 4.000 millones de reales entre 1855 y 1895. Se destinó parte de los fondos para financiar la industrialización y la expansión del ferrocarril. Los ayuntamientos, no el Estado, se convirtieron en propietarios de los bienes desamortizados. Las consecuencias de estas desamortizaciones fueron diversas. A nivel económico y social, se incrementó el número de grandes terratenientes, pero no se logró una reforma agraria significativa. Los compradores fueron aristócratas, militares, comerciantes y altos clérigos, consolidando su patrimonio. Surgió el proletariado rural, especialmente los jornaleros, debido a la pérdida de derechos de los campesinos sobre las tierras. Aunque se cultivaron tierras abandonadas, la producción agrícola no mejoró de manera generalizada, afectando al crecimiento económico moderno. Así concluimos nuestro viaje a través de las pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX. Esperamos que hayan disfrutado explorando las complejidades de este período fascinante que dejó una huella indeleble en la historia económica. No olviden suscribirse para más contenido histórico y seguir descubriendo juntos los eventos que han forjado el mundo que conocemos hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de nuestro canal. ¡Hasta pronto!